CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 895, Perseverando contra corriente. Para iniciar escuchemos primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué factores cree que influyen en nosotros al elegir un camino de menor resistencia en vez de los caminos menos transitados? Hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia y cómo es propiamente el día de hoy un caminar contra la corriente. Esto basado en el manual de lunes escrito por Jim Langley llamado La prerrogativa de perseverar. ¿Qué tema tan interesante, doctor? Muy importante, porque la perseverancia en nuestra sociedad es de soluciones rápidas. ¿Sí? O sea, buscar el camino, el atajo y hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo ya. Vivimos en un mundo que desea las cosas ya. Así es. Ahora. Y ese, pues propiamente, al hablar de perseverar, no es un tema muy popular, que digamos. No. Fíjate que a lo largo de nuestra vida, en el trabajo o fuera de él, a menudo hay que tomar la decisión, ya sea, y aquí está el punto, de perseverar y seguir con el proceso o desviarnos. Muchas personas se van por la elección fácil, buscar salir con los resultados no llegando tan rápido como se piensa. Sí. Se toman el tiempo. Así es, definitivo. Sin embargo, siempre es importante disfrutar de tomar lo que a veces conocemos como el camino largo. Así es. Para las decisiones, que a veces es el camino menos transitado. Es correcto. Y este camino o esta carretera suele ser más difícil, pero a la larga mucho más gratificante una vez que hemos alcanzado la meta. Fíjate, aquí Jim nos da el ejemplo de Chris. Dice, hace unos meses, mientras él estaba haciendo su primera gira de promoción, o sea, el libro La historia promedio de José en busca de la confianza, es inspirador, pero conocer el autor me inspiró aún más que su obra literaria. ¿Por qué? Bueno, resulta que Chris ha estado luchando contra el cáncer desde que se graduó de la Universidad de Miami. Fíjate. Cuando terminó esta gira promocional del libro por muchas de las ciudades de los Estados Unidos, Chris terminó celebrándolo pasando 10 días hospitalizado para recibir tratamiento. Ya en el hospital está trabajando en su segundo libro. Y no me sorprendería que algún día la gente dijera de Chris, el señor Mr. Perseverancia. Puede ser. Sí. Definitivo que lo es. Ahora, Se ha hablado de un hombre llamado Charles el Tremendo Jones. Yo conocí algunos libros de él que se publicaron en español. Y yo lo conocí a él personalmente en una reunión de CEPEC. De hecho, es curioso porque le llaman Charles el Tremendo Jones y él decía que realmente el apodo del Tremendo se derivaba de falta de vocabulario, y es porque cada que hablaba él decía, esto es tremendo, esto es tremendo, pues le apodaron a él el Tremendo, dijo, pues por no saber más palabras, ¿no? Sin embargo, las historias sobre este hombre exitoso, agente de seguros y después convertido en un orador motivacional son abundantes. Charles el Tremendo Jones, escribió 9 libros de motivación y continuó hablando en sus años
altos. Al llegar a la edad de 80 años seguía hablándole a las audiencias. Sí. Yo lo conocí ya grande a él. Y pues, por cierto, murió en el 2008. Fíjate, una de sus frases más conocidas sobre el negocio de seguros es: nadie tiene tanta la resistencia como un hombre que vende seguros. Correcto. Él lo entendió eso, por experiencia propia. Ahora, no todos aquellos que tienen la profesión de vender seguros tienen el mismo nivel de paciencia para perseverar. Pero han sido testigos de algunas personas excepcionales en mis más de 30 años en el negocio. Fíjate, él ha conocido. En realidad no son gentes excepcionales, sino son gente normal como ustedes, como yo, solo que abrazaron la tarea de nunca darse por vencido y se esforzaron continuamente para llegar a un cliente potencial llamándole por más de una noche. Ahí está la clase, la perseverancia, el llamar, el tocar puertas, y el tocar puertas, y el tocar puertas. Yo tuve una experiencia, me llevó 3 años de edificar una relación con una persona que yo sabía que me podía ayudar para bendecir a mucha gente en Latinoamérica con becas. Y gracias a Dios dio resultado, pero la clave fue perseverar en esa relación, irla edificando, irla profundizando, y poco a poco, conforme hasta que llegó el momento en que esta misma persona dijo: ¿en qué te puedo ayudar? O sea, salió de su corazón, salió de ella. Okay. Y ahí está la clave, el saber perseverar, no tirar la toalla, porque a veces nos queremos adelantar. Claro, sí, especialmente cuando vemos que otros aparentan conseguir las cosas tan fáciles, pero decimos, ¿y por qué yo no? Fíjate, hay un caso muy interesante de un pastor, lo he mencionado en alguno de estos programas, de uno de los pastores de la juventud que vino a la iglesia y no tenía coche. El pastor titular dijo: vamos a orar por nuestro pastor de jóvenes, necesita un vehículo, y ahí lo dejó. Pasó un domingo, pasaron 2, pasaron 3. El cuarto domingo llegó él con un coche que acababa de comprar a 36 pagos. Llega, y a la primera persona que llegó a la iglesia, que era uno de los líderes de la iglesia, le dice: mira lo que conseguí el día de ayer. Esa mañana este líder le iba a regalar su coche. O sea, él se adelantó por unos cuantos minutos, unas cuantas horas, y tuvo que pagar un coche por 36 meses. Si se pudo haber esperado unas horas más, no le hubiera costado nada. ¡Qué increíble! Fíjate. Estamos escuchando Perseverando Contra Corriente. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos. Queremos animar a nuestros amigos a que nos busquen en internet como programavisión2020.blogspot.mx, en Facebook como Programa Visión 2020 también. Continuando, doctor, con la temática sobre el tema de el perseverar, nos dice Jim Langley en su Maná de lunes, la prerrogativa de perseverar. Hay una persona, sin embargo, que realmente se destaca para mí como la cumbre de la perseverancia. Correcto, sí. Su nombre es Jesucristo. Fíjate, Él es el Salvador y Señor de muchos, y un día vamos a postrarnos ante Él.
La profecía mesiánica de Isaías 57 dice: por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cuando vamos a la Biblia y vemos las muchas pruebas que Jesús soportó siendo Dios en la carne, el perseverar a través de las pruebas en las que enfrentó la vida es, sin lugar a dudas, absolutamente trascendente. Fíjate, Jesús es el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto. Él es el quien nos da el poder para perseverar. Desde luego, con su Espíritu Santo nos anima a diario. Cuando nos enredamos en esta vida, en esta problemática tierra, la vida no es fácil en ninguna circunstancia, pero sé que mi vida sería mucho más difícil sin tener la presencia de Él en mí. ¿Cómo perseverar? Qué cosa tan tremenda si Dios no tuviera una parte activa en la vida. ¿Cómo hacerlo? Ahora, nos dice Langley, yo sospecho que algunas personas que están escuchando esta reflexión del maná de lunes están tratando de ir por la vida por su propia cuenta. Y eso es ciertamente su prerrogativa, es su oportunidad. Sin embargo, como un cliente satisfecho que ha seguido personalmente a Jesús durante muchos años, permítame simplemente decirles que hay una gran fortaleza para perseverar en esta vida. La más importante de todas las relaciones que se encuentran solo en Él. Dice, le recomiendo que se tome este paso de fe. Si usted lo ha considerado, entonces como el apóstol Pablo puede mantenerse firme, que nada lo mueva. Y aquí nos da el ejemplo de 1 Corintios 15:58 que escuchamos al principio del programa, persistiendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor nunca será en vano. Encontramos en este versículo varios elementos. Nos dice que hay que persistir, pero luego nos dice persistiendo siempre. Y es interesante porque muchas veces podemos tener el ánimo y otras veces no tenemos el ánimo. Pero la Biblia nos dice, hazlo como quiera, persiste siempre. Y fíjate, decíamos hace unos momentos, el perseverar, el esperar en Dios, ahí muestro yo mi fe. Claro. ¿Qué tanto conozco yo de Dios? Hay un libro del señor Tozer que habla de los atributos de Dios. Sí, sí. Y ahí habla de la eminencia y habla de la trascendencia de Dios. O sea que Dios está sobre todas las cosas. Y sin embargo es un Dios personal. Sí. Él se identifica, Él se relaciona con nosotros. Acabo de leer el pasaje de Mateo 22, donde habla del gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero no se queda ahí. Al amar a Dios voy a poder amar a mi prójimo, a mi enemigo, aún a ese grado. Sí, qué increíble. Pero, de nuevo, aquí está, ¿qué tanto conozco yo a Dios? Claro. ¿Qué tan grande es mi Dios? Y en ese sentido se traduce ese conocimiento en confianza. Cuando yo veo lo que Él es capaz de hacer, entonces puedo confiar en que las cosas que están en sus manos están absolutamente seguras. Porque mi relación personal con Dios hace la diferencia en nuestra determinación de perseverar a pesar, Edgar, de los obstáculos, de las adversidades, de las enfermedades, de las tragedias de la vida. Sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que amamos a Dios. Todas las cosas. Aún las cosas negativas, las tragedias, cualquier situación, trabaja para bien, para aquellos que amamos a Dios. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.